Sin embargo, Habermas ya había aparecido, ¿sí? Pero Habermas tiene una característica. En ese momento no está habilitado. En los años 50 no está habilitado todavía como docente. Y hay un pequeño problemita. Horkheimer no le quiere dar la habilitación para la universidad. Y tiene miedo. ¿Y tiene miedo por qué? Que se llega muy marxista. Y si se hace muy marxista, mata la teoría crítica. Porque entonces la teoría crítica, ¿qué pasaría? Hacer una escuela dogmática. ¿Sí? Entonces, me imagino que hubieran leído el curso de filosofía de Politzer. No, eso no sirve, ¿no? Para ellos. Teoría crítica es teoría crítica. Vamos a criticar todo. Entonces Habermas va a surgir ahí. Al final de cuentas, Habermas tampoco es un repetidor de Horkheimer y Adorno. Sin embargo, hay un error de Horkheimer y Adorno. ¿Qué es este? El error es este. No ven posibilidades. Condenan la razón y el hombre se queda de una forma sin razón, argumentativa, la elimina y simplemente las fuerzas de la historia se van manifestando. Entran en una filosofía, si ustedes quieren, negra. No hay posibilidades. Aún dice, la razón generó Auschwitz. La razón generó la Primera y Segunda Guerra Mundial. Habermas dice, eso no es así. Al contrario, la pérdida de la razón nos llevó a eso, pero no digamos que la razón es la responsable de eso. Cuando el hombre pierde su capacidad analítica y racional, es capaz de hacer este tipo de barbaridades, pero no digamos que la razón. ¿Sí? Cuando se pierden esos momentos de razón, podemos llegar a ese tipo de situaciones. Entonces Habermas va a entrar ahí. Y Habermas había nacido en 1929 en Düsseldorf. ¿Sí? Se había metido a la escuela prácticamente de investigación y vamos a encontrar que ya tiene ciertas perspectivas y no está muy de acuerdo con Adorno y Horkheimer, mucho menos con la lógica de la dialéctica negativa de Adorno, ¿no? Que no es de la escuela de Frankfurt, es Adorno. Entonces vamos a encontrar ese elemento fundamental. Está despertando el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que me está planteando ahí Habermas? Miremos, Habermas surge y dice, miren, no estoy de acuerdo con Adorno ni con Horkheimer. La razón hay que rescatarla. Y digamos, el reto de la ilustración hay que rescatarlo también. O sea, la ilustración está inacabada. Y el problema no está en la ilustración, el problema es cómo se ha aplicado. Y el primer libro fundamental de Habermas, yo personalmente diría, yo veo tres Habermas. Tres momentos fundamentales en Habermas. Y este es el primero. El primer libro que él va a escribir precisamente tiene un nombre muy interesante que se llama Conocimiento e Interés. Ese libro es clave, es el primer texto fundamental de Habermas. ¿Por qué? Ahí van a entablar dos problemas fundamentales. El problema, ¿el conocimiento para qué? ¿El conocimiento desde dónde? El conocimiento no es conocimiento en sí mismo, el conocimiento tiene en el fondo un elemento ideológico. Aquí va a seguir acá en algunas medidas. Y el segundo elemento que me vamos, el interés. Vamos a encontrar que esta obra es de 1968 y va a generar, precisamente con este texto que surge más adelante, dos elementos fundamentales de crítica. ¿Sí? La primera crítica tradicional que se va a criticar desde el punto de vista del conocimiento e interés es que la escuela tradicional de investigación es una escuela positivista. Simplemente positivista. Toda la investigación, hasta entonces, el mismo Marx es positivista. Marx no logra romper con el positivismo. Marx no logra romper con el darwinismo tampoco. Es lo que dice Habermas, ¿no? Hay que ir más allá de Marx entonces. La teoría hay que revisarla totalmente. Y la función de la razón también hay que revisarla totalmente. Entonces vamos a encontrar que en ese momento el problema es este. Kant ya lo había planteado, ¿no? ¿Cómo es posible generar el conocimiento fiable? Si hay un conocimiento, ¿qué es lo que lo hace fiable? Y tengo que revisar prácticamente todo el sustento y el fundamento que vamos a encontrar ahí, para ver hasta dónde un conocimiento puede ser fiable. Entonces las teorías básicas de intereses de lectores de conocimiento vamos a encontrar, en primer lugar, lo podemos dividir en tres elementos. El primer elemento que tenemos, lo podríamos llamar el interés técnico. Hay un conocimiento que tiene un interés técnico. O sea, el conocimiento, el técnico es fundamental, es importante para el desarrollo humano, no lo podemos despreciar, y es parte del juego de poder. El segundo elemento que vamos a encontrar es el interés práctico, y el tercero, el interés emancipatorio, que ese es el más importante.
O sea, todo el proyecto de la Escuela de Frankfurt, fundamentalmente la segunda escuela de Frankfurt, es emancipatoria. Es que el hombre descubra qué es lo que lo esclaviza y racionalmente enfrentarlo. No tiene otra posibilidad. Las armas y la lucha armada no solucionan el problema. Solamente lo que generan es un cambio de poder. Como Tomás de Aquino ya lo había dicho, ¿no? En algún momento. Entonces vamos a encontrar que esa triada genera otras tres triadas, que sería las ciencias de la naturaleza, las ciencias de la cultura y las ciencias sociales. Pero las ciencias sociales, ojo, ya no es la ciencia tradicional positivista. Ahora va a surgir una ciencia crítica, con un fin emancipador. Y ahí viene un elemento fundamental que me va a plantear prácticamente Habermas de ese punto de vista, ¿no? Entonces, vamos a ver que en ese momento Habermas me va a plantear una cosa. Es importante el desarrollo de una mentalidad crítica, que es postindustrial, postcapitalista, pero que en el fondo solamente hay una posibilidad de acuerdos entre los hombres, la razón. ¿Qué razón? Argumentativa. Cuando entra la razón argumentativa es un elemento fundamental que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una razón instrumental que había visto Horkheimer y Adorno. ¿Qué es la razón instrumental? Es la razón que me sirve para el dominio y la producción. Ahora la razón se debe usar para analizar, reflexionar y proponer. Opuesto a Adorno y a Habermas en ese momento. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a encontrar algún punto fundamental. Habermas se le va a criticar muy fuerte algunos puntos que plantea, y Habermas se obliga a revisar ese mismo texto. En la actualidad ese texto ya no es muy importante, pero abrió elementos fundamentales para el segundo Habermas que viene más adelante. En el segundo Habermas entramos la teoría de la acción comunicativa, ¿no? La teoría de la acción comunicativa para Habermas es el único medio de encuentro entre los hombres. Es el único medio de llegar a acuerdos, y solo por la razón del argumento más fuerte es posible construir un mundo mejor. Ese es el elemento clave. Si no hay argumentación fuerte y no hay capacidad de argumentar, no es posible entrar al discurso. El discurso es argumentativo. Por lo tanto, la razón no debe quedar arrinconada como había pensado Horkheimer y Adorno. La razón es la única arma humana de encuentro interhumano. Esa es la única posibilidad que hay. Por lo tanto, ¿es posible construir un mundo más humano? Sí, regresamos a Marx humanista, donde nos encontremos nuevamente con el hombre y desarrollemos un mundo humano entre humanos, que es un elemento que va a plantear Habermas. Sin embargo, voy a la tercera parte, voy muy rápido, ¿no? Habermas entabla otro problema. Y es interesante aquí en San Carlos cuando se habla de poder y de dominio. Cualquiera en San Carlos cuando habla de poder y dominio piensa en Gringolandia. ¿Sí? Porque hay un odio que ha crecido en nosotros sin darnos cuenta por qué. Y vemos a los gringos como un elemento negativo. Y cuidadito con eso, ¿no? La escuela de Frankfurt es fundamental en eso, para entender el problema del poder. Aunque Enrique Dussel le copia, porque sí podemos decir le copia a Enrique Dussel a Habermas. Habermas unifica dos formas de pensar. El pensamiento de Heidegger de ser y tiempo toma elementos de ahí y los aplica a ciertas formas de pensar habermasiana. Y es donde va a surgir este otro libro, ¿no? La filosofía de la liberación. Para muchos este no es más que un panfleto, para otros es un buen libro, no lo sé, es cosa de cada uno, ¿no? Pero es bien interesante. En la página 12, por ejemplo, podemos ver los dos puntos de encuentro que hace Dussel, que no son de él, ya había dicho, ¿no? Es el problema de un poder descentrado, un poder posnacional, y hay una cosa fundamental ahí, ¿no? ¿Por qué? Miremos qué ha sucedido. El mundo ha cambiado. El mundo de Marx no es el mismo de nosotros. La economía que conoció Marx no es la misma que manejamos nosotros. ¿Sí? Entonces, eso nos complica las situaciones. Entonces viene prácticamente Habermas. ¿Qué me está diciendo? Miremos una forma tradicional de poder que se había manejado hasta entonces. Y es esta. El poder, ¿quién lo detenga? Un grupo. ¿Qué está bien conmigo? ¿Quién está bajo el gobierno? El dominado, el explotado. Entonces, el gobierno es igual al sector económico dominante. Es un poder que domina, controla y se beneficia con el trabajo de nosotros. Habermas no usa jamás el término lucha de clases. Queda desfasado. Porque el mundo cambió. Y Europa y Estados Unidos no se puede ver con una lucha de clases ahora tampoco. ¿Sí?
Es una cosa bien interesante en Habermas también. Y ya no habla, digamos, también del trabajo, habla del mundo de vida. Habermas, el mundo de vida donde estoy metido yo, es un elemento clave. Bien, miremos qué pasó. El poder está en manos de unos pocos. Ese es el momento de Habermas, ¿no? de Marx. Y un pueblo sometido, dominado, controlado, explotado. Pero ¿qué ha sucedido? Dice Habermas. Ha sucedido algo muy importante. Lo que ha sucedido es que hay ¿cómo se dice? Se descentraliza el poder. El poder entonces ya no está en el gobierno. El gobierno ya no está, digamos, el que domina, el que controla, ya no es el presidente, sino que hay un desplazamiento. El desplazamiento es del gobierno, va a pasar estrictamente a consorcios económicos internacionales. Y el dominio ya no es desde un gobierno. El gobierno se convierte y no es más que una forma de expresión formal de un poder oculto real que está más allá. Y ese poder no es un gobierno, sino que son varios grupos en el mundo que determinan los destinos económicos de la mayoría de la población. Eso lo encuentran en la página 12 de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, ¿no? Es Habermas. Por ejemplo, miremos los grupos de poder, ¿dónde están asentados? Japón, China, Estados Unidos, Europa, ¿sí? Alemania. O sea, son grupos de poder, no gobiernos. Entonces, ese gobierno real, oculto, no es posible encontrarlo, precisarlo con exactitud. No sabemos quién es, pero determina los destinos prácticamente de la población. Determina qué tienes que pensar. Te construye revoluciones como circo. Vamos a gritar a toque central porque es el circo que nos da ese poder para entretenernos y creer que cambiamos el mundo. No, es la desestructuración para el dominio que va a generar, como lo está viendo Marx en ese momento, digamos Habermas en ese momento. Entonces, ese centro poder ya no está en los gobiernos, no es el gobierno de Estados Unidos, son las empresas que son capaces de organizarse y determinar los destinos del mundo. Europa ha sido muy hábil para eso, ¿no? Digamos, ha sido mucho más hábil Europa para manejar el dominio, podríamos decir, neocolonial, que antes, la actividad que tiene Europa sobre nosotros, sin darnos cuenta. Llámese Oslo, llámese España. Entonces, Habermas ve eso. El primer elemento es descentralización del poder. Por lo tanto, hay un post, lo va a llamar él, post-Estado nacional. Se rompen los sistemas nacionales. Porque entonces ya entra un mundo más globalizado. Y en ese mundo globalizado se va perdiendo ese elemento de la particularidad de cada uno de los pueblos. Aunque yo hable contra Estados Unidos, pero voy a McDonald's y uso pantalones jeans. Eso es lo interesante. Y en San Carlos era imposible hacer una tesis sobre literatos norteamericanos porque era el imperio, cuando yo estudiaba. Es interesante, ¿no? el manejo. Lo que viene Habermas es un estado descentralizado. Diríamos la palabra, el término heideggeriano. En el lenguaje heideggeriano que usa Dussel, es una mezcla que él hace, dice, este es el ser. Lo que está en la periferia es la nada. Y la nada es nada porque no piensa, no determina, no decide, solo sigue. Entonces, América Latina, ¿qué es? ¿Es el ser o la nada? Es la nada. Porque el ser está en aquí estamos dando una notación muy política de esto, ¿no? El ser simplemente lo tiene quien decide, quien determina, y quien determina los caminos a futuro. Y no son los gobiernos, sino que va a ser un poder descentrado. Ahí viene Habermas, ¿no? Entonces Habermas, cuando uno ve eso, dice que interesante todo lo que está viendo en ese fondo cultural, económico, social, artístico, que todo se mueve hacia unas formas de dominio, entre comillas. ¿Por qué? Y aquí viene el debate muy importante del Congreso de Atenas, que tuvo con Bátimo. ¿Por qué con Bátimo? Porque Bátimo me da una propuesta. ¿Cuál es la propuesta de Bátimo?
El pensamiento débil. ¿Cómo se le llama ese pensamiento débil? ¿Cómo? Posmodernidad. Aquí viene una cosa, miramos la trampa. Bien interesante esto con Habermas, cómo lo plantea. Miremos, la idea del pensamiento débil. Por lo tanto, todo pensamiento, aunque no tenga fundamento o argumento, es válido. O sea, si el grupo tal piensa que la gallina tiene 8 patas, no hay problema. Esa es su verdad y así lo cree, pues tiene derecho a creer. ¿Qué va a suceder entonces ahí? Bueno, ese pensamiento postmoderno, Habermas dice, cuidado con ese pensamiento postmoderno, porque no es postmoderno. Ese pensamiento no es más que un ¿cómo le llama Habermas? Le llama en Atenas, le llama neoconservador. O sea, digamos, la posmodernidad no es nueva, ha estado siempre ahí oculta, solo que le hemos cambiado nombre a través de la historia. ¿Y quién es el primero que desenmascara estas formas de dominio? Maquiavelo. ¿Qué hace Maquiavelo? Maquiavelo no inventó la política. Por lo tanto, que filosofía alguien diga maquiavelismo, yo le pondría 0 en el curso, ¿no? No, Maquiavelo hace la primera fenomenología, podríamos decir, del actuar del político en el mundo. Y se puede aplicar a cualquier político. Y es esta. ¿Cuál es el fin del político? El dominio, o sea, el poder y la riqueza. En Guatemala no es la excepción. Lo tenemos ahí. Y es un problema humano, que está en todos los seres humanos. No es un problema de gobierno. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Viene prácticamente Habermas, que me dice lo siguiente, miremoslo despacio. Maquiavelo dice que la mejor forma de dominar a un pueblo, ¿cuál es? Vivir y vencerás. Ese es el elemento claro. Entonces, el mundo, digamos, que me está planteando la posmodernidad, es precisamente ese mundo. Un mundo más fragmentado. Un mundo que cada vez se fragmenta más. Y cada quien tiene derecho a querer y hacer lo que le pegue la gana. Por eso en ese mundo fragmentado que surge un montón de cosas interesantes. ¿Sí? Ahí surge la filosofía maya, los gnósticos, ¿qué más? La nueva era, ¿sí? La nueva era, una psicología light, ¿sí? Para sentirme bien, y la inflación del yo. Viene Habermas y dice, cuidado con esto. ¿Por qué? Una comunidad fragmentada es una comunidad fácil de dominar. Pongamos a hombres contra mujeres, pongamos homosexuales contra no homosexuales, o pongamos a católicos contra protestantes, pongamos mayas protestantes contra mayas, entre comillas la palabra maya, ¿no? Y poner la nueva era, y cada uno es un fragmento. Y a mayor fragmento, mayor posibilidad de dominio. Por lo tanto, la posmodernidad no es una nueva etapa en la filosofía ni la política, es el neoconservadurismo de otra manera, para dominar más eficientemente. Entonces Habermas definitivamente va a chocar con todo el pensamiento del Bátimo en la construcción de las nuevas formas de dominio. Ahora, la razón es la única que me permite descubrir ese tipo de juegos de poder. No tengo otra posibilidad para verlo. Porque la importancia del pensamiento débil es no pensar, no profundizar. Es simplemente tomar una doctrina como verdadera y asumirla. Pero nunca voy a asumir un pensamiento crítico. Si a veces en San Carlos se cree el pensamiento crítico pelear al gobierno, no. Es mucho más compleja la situación habermasiana de la escuela de Frankfurt. Entonces Habermas, en ese sentido, se va a convertir en uno de los principales pensadores del pensamiento social contemporáneo. Y la tercera etapa, que es la que va trabajando, es que todo el problema del derecho. Ya no había trabajado con integridad. En sus últimos libros vamos que todo el campo del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho tiene que ver con la ética. Y la ética sustentada, la que él va a manejar, es una ética, podríamos decir, postkantiana también. Entonces Habermas, en ese sentido, tiene una tradición muy importante que arrastra la escuela de Frankfurt, que es esta, ¿no? Si vemos la escuela de Frankfurt, digamos la primera escuela de Frankfurt, lo que quería que era una visión multidisciplinaria de las cosas. El problema es que Habermas va a encarnar eso en una sola persona y se convierte en un pensador muy complejo, muy difícil. Porque trabaja con alguien que no lo maneja y lo conoce.
igual que a Marx, igual que a Nietzsche, igual que a Kant, siempre van a aparecer dentro de su trabajo filosófico. Entonces podemos decir que no en vano le han dado varios premios en los últimos años. Y es prácticamente el sustentador y el fundador de lo que llamaríamos ahora la Comunidad Europea. O sea, la Comunidad Europea solamente es posible a través del discurso, digamos, argumentativo de los pueblos para generar una comunidad superior a la de un pueblo nacional. Toda Europa se convierte en un estado postnacional, donde hay varias culturas dentro de un mundo de vida. El mundo de vida es un término muy importante que posibilita el desarrollo de las personas. Entonces Habermas, en ese sentido, no es fácil. Por ejemplo, en un estudio, pero ya está la televisión comunicativa, son 2 tomos. Y hay un libro igual de grueso que este, que es una respuesta a las preguntas que le hacen a este. Es muy prolífero. Sin embargo, este libro, el problema es que este libro se queda hasta el 85. El segundo Habermas no aparece. Este es un estudio de la Escuela de Frankfurt. Si alguien lo quiere leer, ¿quién sería? ¿Sí? ¿Ricardo? No, tampoco. Entonces, Habermas se convierte en un filósofo muy importante, y en Guatemala el primero que lo dio a conocer aquí en el departamento fue el licenciado que ya con nosotros, ¿cómo se llama? Padilla. Sí, Padilla. Él fue por primera vez, escuchamos aquí en el departamento hablar de Habermas. Y Padilla también trajo el estructuralismo francés cuando venía de París, ¿no? Que hoy también ya no hablamos de estructuralismo, también ya quedó fuera dentro de la filosofía. Todo el pensamiento postestructuralista que hace Derrida. Entonces, siempre en la facultad han habido vientos de cosas nuevas. Y bueno, pues son cosas de la vida, ¿no? Entonces yo Habermas me encontré con él por Padilla. Igual, le puedo contar la anécdota. En mi examen de historia de la filosofía, ¿quién sabíamos si era condenado Habermas, no? Y en mi examen de la historia de la filosofía me dice, dígame cuáles son las características básicas del pensamiento de Habermas. Yo ni sabía que existía Habermas, ¿no? A partir de ahí me interesé en Habermas. Hay profesores que lo obligan a uno a estudiar. Bueno, por mí, si hay preguntas, comentarios, me dijeron que solo 15 minutos a hablar. No sé, preguntas, comentarios, sino que sea chistes.